A ver, pensemos en esto por un momento. Venezuela, un país con las mayores reservas de petróleo del mundo, se vino abajo. ¿Cómo es posible? Hoy vamos a revisar punto por punto el inventario de ese colapso. Una historia que, según las fuentes que analizaremos, no fue ningún accidente. Es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo puede ser que un país tan inmensamente rico termine en la ruina? Bueno, la respuesta que se desprende de los documentos que tenemos es, la verdad, bastante inquietante, porque apunta a que no fue mala suerte ni un simple error de cálculo, fue un proyecto. Pero, antes de meternos en los detalles, tenemos que entender la magnitud del desastre. 433.000 millones de dólares. Ese es el costo estimado del daño. Es una cifra que, honestamente, cuesta hasta imaginar, pero nos da el punto de partida para entender la escala de lo que vamos a ver. Este inventario del colapso se apoya, digamos, en 3 grandes pilares. El primero de ellos fue desmantelar la economía privada. Y ojo, no con la idea de mejorarla, sino con un objetivo muy distinto: controlarla por completo. ¿Y hasta dónde llegó esta política? Miren el número: 1887. Sí, 1887 empresas privadas expropiadas. No es un error, ¿eh? Más de 1000. O sea, no estamos hablando de casos aislados, sino de una campaña sistemática para, literalmente, redibujar el mapa económico de Venezuela. Y fíjense en el alcance, porque es muy revelador. No se trató solo del petróleo. Se tomaron empresas de alimentos, bancos, hoteles, telecomunicaciones, de todo, desde gigantes internacionales hasta la cadena de supermercados. La estrategia era clarísima: tener en sus manos todos los interruptores de la vida económica del país. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se hicieron estas expropiaciones? Aquí viene un dato que es demoledor. El 95% nunca se pagaron. En la práctica, esto significa que no fueron expropiaciones, sino, llamemos a las cosas por su nombre, confiscaciones directas. Simplemente se tomó la propiedad privada, sin dar nada a cambio. Y el control no se quedó solo en las grandes empresas. Para nada. Se extendió a la tierra. 3.6 millones de hectáreas productivas. E incluso los edificios. La estrategia abarcó desde lo más grande, como una planta industrial, hasta lo más pequeño, como la propiedad de un particular. Bien, una vez que se controla la economía, ¿cuál es el siguiente paso lógico? Pues, asegurarse de que nadie pueda contar lo que está pasando. Y este es justamente el segundo pilar de este colapso: silenciar todas y cada una de las voces críticas. La estrategia con los medios fue doble, como una pinza. Por un lado, se construyó un enorme aparato de propaganda estatal para controlar el mensaje. Y por el otro, se fue demoliendo sistemáticamente cualquier medio independiente, desde canales de televisión de toda la vida hasta la señal de cadenas internacionales. Y como vemos, fue una campaña total. Televisión, periódicos, internet, no se dejó ningún frente sin cubrir. El objetivo era levantar un auténtico muro de censura para aislar a la gente de cualquier información que no fuera la oficial. Y este número es especialmente impactante: más de 233 estaciones de radio cerradas. Y esto no es un dato menor, para nada. En muchas partes del país, sobre todo en las zonas rurales, la radio es la única fuente de noticias. Apagar una radio es, literalmente, dejar una comunidad entera en silencio. Controlar la economía y la información, al final, tiene un objetivo: controlar a las personas. Y aquí es donde este inventario se vuelve más doloroso, más crudo. Este es el tercer pilar: el costo humano. Porque, a ver, ¿cómo se asegura un control a largo plazo? Pues atacando el conocimiento. El inventario detalla la intervención de universidades y la destrucción de centros de investigación. ¿El resultado? Una fuga de cerebros masiva. En esencia, un ataque directo al futuro del país. Este afán de control se extendió incluso al medio ambiente. Esta cita de los documentos describe la destrucción de un proyecto forestal de más de 500.000 de hectáreas, y lo califica así: un crimen ecológico, con consecuencias que van más allá de las fronteras y de las generaciones. Y finalmente, el inventario llega a su parte más humana, la más difícil:
Los documentos terminan con páginas y páginas llenas de nombres, identificando a cientos de personas como presos políticos. Y la represión no tuvo un único objetivo. El mensaje era para todos. Militares, estudiantes, activistas, líderes sindicales. Cualquiera que representara una forma de disidencia o un liderazgo alternativo era un objetivo en potencia. Entonces, después de recorrer estos 3 pilares, ¿cuál es la conclusión central que presentan estos documentos? ¿Cuál es el veredicto de este inventario sobre el colapso de Venezuela? Y el veredicto es rotundo. La palabra clave aquí no es fracaso, es saqueo. Y esto cambia por completo la perspectiva. Ya no es la historia de algo que salió mal, sino la historia de un plan que, para sus autores, salió exactamente como se esperaba. Y aquí llegamos al corazón del argumento. El colapso económico no fue un error de cálculo. Fue el precio a pagar, el resultado inevitable de un proyecto cuyo único y verdadero objetivo nunca fue la prosperidad, sino algo muy diferente, el poder absoluto. Y así cerramos este análisis. El inventario que hemos recorrido documenta el pasado, pero inevitablemente nos deja con una pregunta. ¿Es simplemente un registro de la historia o es también una advertencia para el futuro?